Bueno, yo intentaba hacer un discurso hilado para explicar que vamos a seguir hablando de Rejón, pero de lo verdaderamente importante, de las dictaduras criminales. Pero aquí tengo a estos dos No se auténticos alazanes que La siguen culpa es del ahí. neoliberalismo. Del neoliberalismo. Bueno, en Cuba llevamos ya muchos días sin fluido eléctrico, primero en toda la isla, ahora creo que solo en un tercio de la isla. Cuba es un país, es la demostración perfecta de lo que es un régimen comunista. Buenos días, don Matías Jove, ¿qué tal Buenos está días, usted? don De Luis, la encantado Asociación de estar por aquí. Cuba en Transición. Es un ejemplo de cómo funciona el comunismo en pleno siglo XXI sin luz para poder alimentar tu nevera durante días, ¿no? Es un ejemplo de libro y es la gota que colma el vaso que nunca se colma, porque la situación de Cuba es realmente alarmante desde hace muchos años y lo que estamos viendo es un régimen que se descompone, que se cae, que ha llevado a la pobreza al 90% de la población, que tiene más cárceles que ningún país del mundo y que, sin embargo, está logrando exportar su modelo a otros países vecinos, entre otros Bolivia, con, perdón por la cuña, con la ayuda inestimable del señor Íñigo Errejón, que hizo la tesis sobre este país. Bolivia, ese país dirigido por un señor llamado Evo Morales, que era aquel que decía que la carne de pollo hormonado provoca homosexualidad y calvicie, cosa que la izquierda del mundo mundial consideró que era muy admisible decir este tipo de cosas y que además ahora parece que está implicado en algún abuso a alguna menor, ¿no? Cosas veredes, don Luis, así es, y la coherencia en la izquierda no se puede pedir nunca, pero ya en estos regímenes comunistas y totalitarios mucho menos. ¿Cómo está la situación del día a día en Cuba en estos momentos? Pues la situación en día a día en Cuba es gravísima y la gente no puede literalmente que echarse a la boca, ¿no? Tú cuando en un país como estos pierdes la electricidad, pierdes también la comida, la poca comida que te queda en el frigorífico y no hay supermercados para comer, ¿no? Entonces es muy complicado el día a día, que se ha alargado durante prácticamente una semana. Parece que ya ha vuelto la electricidad a la isla, pero ya están anunciando nuevos cortes para la semana que viene y esto tiene mucho que ver con el modelo que ha instalado Cuba, que depende, el 85% de su generación eléctrica depende de hidrocarburos líquidos, que esto es petróleo. Ese petróleo lo ha venido recibiendo durante años de un país vecino, que se llama Venezuela, que como todos sabemos ha entrado en crisis. Y durante los últimos tiempos ese papel de Venezuela lo ha venido a asumir otro país más o menos vecino, que se llama México, y que ha ido enviando el año pasado, creo que envió 3 millones de barriles de petróleo para abastecer el sistema energético cubano, con un coste. Y es que ya sabemos que ese modelo, ese esquema petróleo por médicos, que finalmente no son médicos, es uno de los pilares sobre los que se fundamentó esa transición de la dictadura, de la democracia a la dictadura en Venezuela, y es lo que estamos empezando a ver en México. Yo te doy petróleo, tú me das revolucionarios. Así es, es como al revés, ¿no? Lo que decía Trump con el muro, yo os voy a invadir y lo vais a pagar vosotros, ¿no? Pues es básicamente lo que está haciendo la revolución cubana con México, que ya está mandando miles de médicos a toda la región, por un precio muy sustancial. Creo que el año pasado pagó 240 millones de dólares y la semana pasada Claudia Sheinbaum ya anunció un crédito, Cuba nunca paga los créditos, de 20.000 millones de dólares para financiar la dictadura cubana. Se descubrió, y la ONG Prisoner Defenders lo hizo público, que entre una brigada de estos médicos habían aparecido 60 personajes que no eran médicos, que eran militares. Y esa es la realidad que estamos viendo mientras se deteriora el Estado de Derecho de un país, que está anunciando, por ejemplo, que los ciudadanos van a votar a los jueces. Pero es que van a votar a los jueces que previamente se han puesto en una papeleta
que pone el gobierno el Congreso y el Senado mexicano, ¿no? Entonces estamos ante un modelo de réplica del deterioro que vivimos en Venezuela e, insisto, Luis, y el deterioro que también estamos viviendo en algunos países de Europa. ¿Qué está haciendo la gente ahora mismo ante esta crisis que ha provocado el apagón? Porque ha habido protestas en Cuba. Yo creo que también aprovechando que la oscuridad en la isla era total, pues hombre, uno puede salir a protestar con un poquito más de anonimato, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa en Cuba con la gente que protesta. En Cuba protestar tiene un coste enorme, que pueden ser 20, 25 años de cárcel. Ha habido muchos presos políticos que han fallecido en las cárceles cubanas por protestas que serían absolutamente nimias aquí, y yo creo que eso es lo que nos cuesta entender en España. Cuba lleva 65 años, los cubanos, de resistencia, donde ha habido muchos héroes que se han jugado la vida y han pasado muchísimos años en las cárceles, y las movilizaciones que estamos viendo de 3 años para acá no se veían en Cuba desde los años 80, desde el maleconazo, yo creo que por lo menos, y eso significa dos cosas. Uno, que la gente ya no tiene nada que perder, y cuando no tienes nada que perder, dices, entre 20 años en la cárcel y morirme ahora de hambre, pues ya no, la balanza es curiosa, y luego que el régimen está atemorizado, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos viendo es algo que puede ser todavía más peligroso, porque a la revolución cubana cada vez le importa menos Cuba, y lo que le importa son los negocios que hay detrás. Tú necesitas el Estado, necesitas el cascarón, necesitas la legitimidad que te da tener una banderita y una etiqueta en la que te puedas sentar en Naciones Unidas, pero lo que hay detrás son pues muchos negocios de narcotráfico, crimen organizado, y es lo que vemos como denominador común pues en Bolivia, en Nicaragua, en Venezuela, y también en algunos países de Europa, ¿no? O sea, hay un eje que no está funcionando solo desde el Estado-Nación, y que el Estado-Nación se ha convertido en un trampantojo para cubrir esa nueva generación, que es la generación de los hijos de los Castro, que tienen a un señor que no manda, que se llama Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, pero quien manda realmente son la mafia de los hijos que ha situado estratégicamente detrás. Bueno, don Matías, ¿y qué podemos hacer? Pues no perder la esperanza, don Luis. Y yo creo que es muy importante mantener la llama de lo que somos lo que somos, hablo de hispanidad, ¿no? O sea, lo que explica lo que es la nación española, la nación cubana, ese sentido trascendente, las costumbres, y eso que ha intentado el Partido Comunista de Cuba robarles a los cubanos durante 65 años, y los cubanos aún mantienen, y eso tiene que ser una razón de muchísima esperanza también. Recordemos, por ejemplo, que el otro día, hace un par de días o 3, condenaron a unos canallas que agredieron a un cubano que vive en España por llevar la bandera de España, y el otro día fue el juicio. Afortunadamente, pues a quienes agredieron a Lázaro, que así se llama este cubano, pues han recibido un palo judicial, cosa de la que me alegro. Bueno, pues don Matías, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quiere usted quedarse al resto de la tertulia, está usted invitado para tratar otros temas aparte de Cuba. Pues es un honor, don Luis. Aquí me quedo encantado. Pues muy bien. ¿Puedo saludar, como diría? No, siempre sí. Venga. No, quiero decir que es que animo de verdad mucho a seguir a Matías, a seguir en concreto a Cuba en Transición. Hace muy poco ha publicado 2 artículos, uno sobre, creo recordar, sobre la propia situación en Cuba, y otro sobre sobre el asalto a México por parte de Cuba, digamos, el asalto político que está usted describiendo, ¿no? Y bueno, y yo creo que usted lo conoce mejor, pero creo que esa, entre comillas, apertura al régimen cubano que se produjo en tiempos de Obama ha terminado, si no era ese el objetivo, apuntalando el régimen criminal de los Castro, ¿no? Sí, Obama es muy responsable de haberle comprado la mercancía a Raúl Castro. Raúl Castro vendió aperturismo. Todos los elementos indicaban a que ese aperturismo no se iba a producir, pero hubo una voluntad política de creérselo.
Obama, acordaos esos años de la Obama manía, ¿no? Sí. Y en Europa no hubo debate. Hicimos un seguidismo de Estados Unidos, sí, en ese sentido, que lo que ha hecho es que Cuba durante todos estos años haya recibido muchísima financiación por parte de la Unión Europea. ¿Me permite una corrección? Yo no creo que Obama le comprara ningún aperturismo. Yo simplemente creo que Obama lo que quería era favorecer al régimen y le dijo, oye, finge un poco de aperturismo y así yo finjo como que te lo compro, ¿no? Y de paso sustituir a empresarios españoles por empresarios norteamericanos, en parte. Pues cuando se dice que hay que hacer la esperanza y tal, bueno, Matías es que es así. Es que buena gente, no lo puede evitar. No. Hubo una época en que se logró que en España estuviera mal visto defender el castrismo, incluso entre la izquierda. Les daba asco. Bueno, no les daba asco, no. Les daba vergüenza. A nosotros, ellos nos dan asco y a ellos les daba vergüenza, salvo a 4 extraviados, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos un ministro de consumo. Es que de consumo. ¿De consumo de qué? De consumo de pornografía bolchevique y de asuntos sociales, estas cosas estupendas que son todos esta gentuza. Que tiene tweets así. Le he recordado al exministro Margallo que Cuba no fue perdida por los españoles, fue ganada por su pueblo a lo largo de todo el siglo XX. Esto es del año 2016. En el año 2017, nuestro país debe liderar una nueva relación con Cuba, acabar con el bloqueo y la guerra económica contra ese pueblo hermano. También estuvo en el Malecón haciendo turismo revolucionario y nos contaba cómo era la despedida a Fidel, porque todo el mundo, sí, todos estos desayunan con asesinos y tal, ¿no? Y le llaman por el nombre de pila y tal, ¿bien? Esto es lo que se ha normalizado y hay que volver a ir a por ellos. Y de nuevo, casi incluso yo invocaría a las alturas y decir, oye, esta gente no puede sufrir lo que predica, no se les puede dar lo que predica. Si hay algo de verdad que yo deseo en esta vida, siempre es que estos vivan lo que predican. O sea, yo comprar alguna isla grande y deshabitada, llevarles a todos allí y decir, haced vuestro régimen. Les llevaba a Cuba sin que fuera Bustinduy o que fuera como las películas estas donde... Los pobres cubanos tienen derecho a deshacerse del régimen. No, yo compraba una isla deshabitada, les llevaba a todos allí y decía, haced vuestro paraíso comunista. Sí, en vez de hacer una cárcel basta con hacer un régimen comunista, que es mucho peor. Exactamente. Una vez... estando en La Habana, en el Florida, yo creo que era, y vi al tipo, es que es esas imágenes que se te quedan y te siguen revolviendo el estómago. Y estás allí, en un sitio donde una bebida vale el salario de un cubano, y le decían, entonces había una chica, una negrita, bueno, era una negrona, cantando boleros y tal, y entonces un revolucionario, un turista del Ideal, le dijo, oye, ¿puedes cantar la del Che Guevara? Y había que ver la cara de la pobrecita cantante, porque además la va a cantar, te va a cantar la canción para que tú, con su divina presencia, comandante Che Guevara, te puedas emborrachar diciendo que bien se está en Cuba y fijaos qué pueblo... Mientras yo tengo que cantar ante ti por una miseria. ¿Qué dignidad tienen que yo le digo, venga negra, cántame sobre el asesino de negros Ernesto Che Guevara, que me emociona? ¿No sabéis ese tipo de cosas? Como deseo que viva esta gente y además, y que como fueran como las películas, que se les despojara de cualquier cosa. A ver, el del chándal de la Alemania Democrática que está con, ¿cómo se llama el trasto este de la cocina que te hace todo? La Thermomix y tal, ¡pum! Y de repente le pones ahí con 2 ramas a encender fuego porque en tu Cuba querida no tienes luz. ¿Por qué eso no se produce? Tengo que hablar con el de arriba. ¿Por qué no se produce? Yo mire, les dejaba que se llevaban la Thermomix, da igual, al cabo de 3 minutos no tendrían dinero para poder repararla. Para la frustración. Pero volviendo al inicio de este programa deportivo, perdón, de esta tertulia, quiero decir, lo que no es que tengamos que aprovechar, sino que esto lo que nos debería llevar
es a conocer el origen del asunto. Y el origen del asunto es la ideología, es el comunismo, quiero decir, no se trata de que Rejón sea, que a mí la vida sexual de Rejón, pero lo digo de verdad, es que me es igual lo que haga, y más lo que haga voluntariamente con gente, o lo que haga el golfete otro Pablo Iglesias, o lo que robe Ábalos o el jefe de Ábalos. A mí eso quiero decir que me importa relativamente poco. El problema es que representan una ideología que ha provocado cientos o ciento y pico millones de muertos solo en el siglo XX, que arruina países, que envenena a nuestra sociedad, que en España además tiene unas características claras de sentimiento antinacional, es decir, que destruye la nación, que destruyó Cuba, que con sus muchos defectos y con sus muchos problemas tenía una renta per cápita, un bienestar y una renta per cápita muchísimo más alta hasta que llegó la revolución. Todo esto, o sea, los que defienden a Sánchez, los que defienden a Podemos, los que defienden a la genia de Yolanda, tienen que ser puestos ante su propia realidad. Y ustedes están defendiendo una ideología y unos partidos políticos que han provocado hambre, terror, millones de muertos, miseria, todo. No tienen ningún triunfo. Ustedes son el mal y hay que hacer la lucha ideológica, porque no se trata de que venga un PSOE bueno. Y que en España además hemos sufrido la zarpa del terrorismo de ETA, que recuerdo se entrenó en Cuba. Y que ahora mismo no Bildu, Sortu, o sea, Bildu al final es una coalición de pequeños partidos políticos que son todos tremendos. Pero el peor, el más asesino, el sucesor de ETA es Sortu, que acaba de estar en Cuba firmando un convenio de colaboración con el Partido Comunista Cubano y que es parte de la coalición de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que no nos tenemos que cansar de describir lo que algunos se empeñan en que no veamos. Y es que esos regímenes son regímenes que son peligrosos. Y no hablo solo por la defensa de la libertad, de los derechos humanos, lo hablo en defensa propia, porque tienen un proyecto que es internacionalista y van comiéndose, o sea, Bolivia, Venezuela, México, Nicaragua y cuidado con España. Sí, porque en todo este saqueo que se está examinando en la Audiencia Nacional, por cierto, aconsejo leer el auto del juez Ismael Moreno, pero vamos, en todo este saqueo hay una cosa que no podemos olvidar. Lo que estamos hablando es de la connivencia cómplice y asesina con un régimen criminal como es la narcodictadura venezolana. Y esa connivencia no es... ¿Han visto ustedes cercanos y amistosos que eran los mensajes que intercambiaban Aldama y Delci? Ilústrenos. No, simplemente es que hay que ver el tono. Claro. Delci y Jorge Rodríguez, su hermano, que es el que manda, es el de la caja en Venezuela. Pero que estamos hablando, o sea, quiero decir que uno entra a hacer negocios en Venezuela, y cuando digo uno me estoy refiriendo a Zapatero, me estoy refiriendo a Bono, me estoy refiriendo a todo el Partido Socialista, que es, por cierto, el que permitió la promoción de Podemos. Pero bueno, es otra historia. Pero empiezas haciendo eso y es que acabas comprando lingotes de oro para blanquear el saqueo de un narcorrégimen. Es que esto es lo que están haciendo. Y quien permite y promueve esto no es Ábalos, es Sánchez. Si me permiten ustedes, hemos hablado de lo de Rejón, hemos hablado de todo el tema cubano, que sigue siendo hablar de Rejón. Volvemos al asunto de Rejón, pero para tratar una cosa que a mí me resulta curiosa. Creo que tenemos ninguna duda de que al final, pues quien ha esgrimido, la mano que ha esgrimido el piolet con que se han cargado de Rejón ha sido Pablo Iglesias. Es a través de su canal, cómo se han filtrado cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo Iglesias ya se rumoreaba hace días que está estudiando su vuelta a la primera línea política. Pero claro, Pablo Iglesias no puede volver a la primera línea política salvo naufragio, primero de Sumar y segundo del propio Partido Socialista. ¿Está dando por amortizado a Sánchez, Pablo Iglesias? Porque si lo está dando por amortizado, creo que voy a estar de acuerdo con Pablo Iglesias, por una vez y sin que sirva de precedente. ¿Os imagináis que Pablo Iglesias vuelve y les dice a las mujeres, venga, quitaos de aquí que vengo yo otra vez? Que vuelve a hacer un vuelve. Vuelve el hombre. Que... Ya os he dejado aquí guardando la casa un ratito, ahora vuelve el hombre. Sí. Por cierto, paréntesis, cuando yo digo lucha ideológica es que hay que decir es lo que son. La izquierda en España, no solo en España, es profundamente sexista.
profundamente sexista y profundamente racista. Y esto hay que... Por cierto, un detalle, un apunte. Porque Y profundamente hipócrita, Sí. porque aquí se salen vídeos hace años de uno de Izquierda Unida diciendo, sí, tal, la de las tetas gordas Las y tetas tal. gordas. claro. Y no pasa nada, no, piden las feministas su destitución. Por cierto, un detalle, porque Matías ha dicho una cosa muy importante. De Venezuela siempre se habla de Maduro y se habla como mucho de Diosdado Cabello. El hombre fuerte en Venezuela es Jorge Jesús Rodríguez Gómez, el hermano de Delcy. Los venezolanos de este sujeto te hablan con verdadero espanto, porque además es muy inteligente, es psiquiatra y es el que, vamos, en este tipo de regímenes nunca sabes quién es el que de verdad corta al 100% el bacalao, pero que es la eminencia y el que trabaja ahí. O sea, veis a Delcy que decís, mira, la María Jesús Montero del chavismo, ¿cómo ha llegado eso ahí arriba? Ojo, cuando hacemos este tipo de cosas, primero porque esa gente son llenas, no dejan ni los restos del que se le pone en medio. Y segundo, pues porque están ahí, porque tienen una red. Y es una red de gente implacable. Y encima, pues como este sujeto indeseable, muy, muy poco conocido. Es un apunte que doy porque casi nadie en España tiene Y en que mente tiene a este tío. una capacidad de mover miles de millones de euros en Europa a través de distintas empresas, que es una forma de comprar voluntades, vamos, tremenda, ¿no? O sea, lo que Víctor de Aldama no es un hombre fuerte, con una trayectoria empresarial brillante, es un señor que de pronto le viene del cielo muchísimo dinero y que a través de un entramado de empresas empieza a hacer cosas muy burdas. Compra el Zamora. ¿No? ¿Os acordáis? Vamos, es todo como muy, muy barrio bajero, pero ese es un peón. Solo un peón más de Jorge Rodríguez. Y claro, pero quién, vamos, esto sí que no lo sé, pero quién tiene la capacidad de hacer pagar, por supuesto en B, pero de hacer pagar al gobierno venezolano las deudas que no ha pagado, entre otros a Air Europa, no es Aldama. Aldama es un tipo introducido por el que de verdad es el embajador de España, el embajador del PSOE en Venezuela, que es Zapatero. Zapatero es el que permite que Aldama haga esto, porque Zapatero se dedica a lo que aparentemente o aparenta dedicarse a la mediación política, que se le llama a la extorsión de los disidentes políticos. Y segundo apunte, es que acabamos de ver, y la memoria de los españoles, perdón, es muy corta, es que acabamos de ver a Rodríguez y a Delcy nada más y nada menos que en la Embajada de España, con la complicidad del embajador de España, es decir, de España, del gobierno español, extorsionando, chantajeando al ganador de las elecciones para que saliera de España firmando un documento. Sí. Acabamos de ver al gobierno español apoyar a estos criminales. Y de aquí no pasa nada. Por hacer que don Luis del Pino pueda dictar en algún momento la línea del programa sin no se preocupe, yo ya vamos a ver, estoy acostumbrado. El otro día fui al psicólogo y le digo, vengo a decirle que todo el mundo me ignora, y me contestó que pasa el siguiente. ¿Qué hace esto? Por cierto, el tartufo de Pablo Iglesias, ¿qué sujeto? Es que por eso digo, hay que hacer leña del árbol caído, hay que hacer astillas del árbol caído, porque si no se reconstruye. Un oyente, don Alberto, me manda un mensaje muy bien tirado. Este señor, que según el Confidencial hoy llevaba meses tratándose por adicción al sexo y a otras sustancias, fue elegido por el Congreso el 26 de septiembre para formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales, sí. Fondos Reservados y Actuaciones del CNI. Imagínate. Tócate las narices. No, pero que vamos a... Por cierto, corregidme si me equivoco. ¿Cuándo dijo Abascal que había que hacer controles de drogas en el Congreso? Sí. No, pero hace no mucho. Vamos a ver, es que es verdad, vamos a ver. Que es que hay unos tipos que están diciendo, oye, que estoy descontrolado, que estoy fuera de control, y están en la Comisión de Secretos Oficiales,
y están legislando. Están legislando. ¿Qué pasa aquí? Y están legislando, y esto es un tema importante, uno de los temas centrales de Rejón es la legalización de la marihuana. Que volvemos otra vez, o sea, que hay un gran elefante en la habitación, que es el narcotráfico, la legalización de las drogas, que se está moviendo de forma transversal en muchísimos países y donde evidentemente tiene algunos portavoces. Yo no... Es que además, o sea, En voz, pues perdona, mire, Vox ya propuso en junio de 2020 hacer controles de drogas a los políticos del Congreso y el Senado. Propuesta que fue rechazada. No sé si os acordáis de Negre también, retando a un machote de Podemos a hacerse un test. Un machote de Podemos que le dijo que tenía algún tipo de problemas con la droga. Dijo, sí, venga, vámonos mañana a hacer un test. Y el otro no se presentó y él fue a la puerta de ese político a decir, oye, que si nos hacemos el test, ¿o qué pasa aquí? Pero lo que quiero Hay hacer notar... un apunte con lo de la marihuana. Que además es un tema, la delegación de las drogas, que tiene para mucho debate. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay territorios en que están pensando revertir la legalización porque está habiendo una epidemia de trastornos mentales que quieren que se presume que están asociados a esto. Y creo, de hecho, que en las elecciones del del 5 de noviembre, en algún estado ya hay una iniciativa para revertir una legalización. Creo recordar, porque hay 28.000 de estas. En cuanto a lo que decía usted de Pablo Iglesias y de que no sé qué... Pausa publicitaria y me cuenta usted sobre Pablo Iglesias. El Toro TV también es Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a la cima del Monte del Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos.